Bendecido día, mis queridas crocheteras y crocheteros. Aquellos que ya han visto mis videos, que han visto los últimos videos que he puesto, ya saben que esta blusa la realicé hace unos cuantos días. Ok, en este video, en el día de hoy, quiero decirles que vamos a hacer un vestido con esta parte de la blusa, ¿verdad? Vamos a hacer un vestido en corte princesa o en corte A. Vamos a empezar aquí, al final de nuestra blusa. Déjame ponerlo así para que vean. ¿Ven? En esta parte aquí. O sea que lo que vamos a hacer es la falda de nuestro top. Le vamos a hacer la parte de la falda para hacer un vestido completo. Para esto vamos a necesitar el mismo crochet hook que usamos para el video 1 y el video 2. Recuerden, para ustedes hacer este vestido deben de ir y ver el video 1 y el video 2 para que sepan cómo hacer la blusa. Para luego venir a este que será el cuarto video y puedan hacer este vestido. ¿Ok? Espero no confundirlos. Lo vamos a hacer con aproximadamente, yo voy a usar, me quedó un poco del hilo de esta blusa y más otro, tengo aproximadamente 350 metros de hilo de algodón. Entonces van a necesitar aproximadamente 350 metros a 400 metros de hilo de algodón. El hilo lo pueden encontrar en mi página de Etsy. Si ustedes quieren comprarlo, este es el nombre, Cotton Ball. Okay, están disponibles con un rollito, menos de un rollito. Yo hice esta blusa. Entonces, estos dos son 400 metros aproximadamente. Bueno, el crochet hook es el mismo. Es el 3.75, ¿ok? 3.75. Ese es el número. Entonces, vamos a empezar. Esta blusa, que es un size pequeño mediano, ¿verdad? Quedó como entre los dos. Tiene 52 puntos hechos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una cadeneta de 48 puntos. De la siguiente manera, vamos a tomar nuestra hilada, volteamos nuestro trabajo del lado de la espalda y viramos aquí y aquí vamos a empezar. ¿Ven? En este punto, que es el último, vamos a introducir nuestra agujeta para tomar nuestra hilada. Aquí tenemos nuestra hilada del primer punto al oeste para que quede así y tomo los dos. Uno, ¿verdad? Ven, 1, 2, 3, 48 puntos. Una cadeneta de 48 puntos, ya saben. Aquí tengo ya mi cadeneta de 48 puntitos, ¿verdad? Ya pueden ver. Entonces, ¿qué hago? La agarro de esta manera, la tomo de esta manera para que quede derechita cuando yo la vaya a pasar a este lado. ¿Ven? Entonces la tomo que esté derechita, que mi cadeneta esté bien derecha porque la vamos a pasar de esta manera. ¿Ven? Entonces le paso la mano para que quede exactamente como necesito aquí. Así está. Aquí está. Ok, veo así. Ya. Entonces aquí está, ¿ven? Son 48 puntos. Voy a hacer un puntito extra. Y voy a introducir en este punto que está aquí. ¿Ven? Aquí está. Lo voy a pasar por este. ¿Ven? Aquí está. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a hacer esto. Voy a usar una tijera. Voy a cortarlo y le voy a explicar por qué quiero cortar. Ya lo puse, ven por detrás, así. Lo voy a cortar porque yo quiero empezar a hacer mi vestido desde este punto. Desde el punto del medio de la espalda. Son 48 puntos, ¿verdad? Si tengo 48 puntos, entonces en el punto
Vamos a poner a 24. El 24 empiezo para acá, para darle la vuelta a todo alrededor y que la costura, que se va a ver poco, quede en el medio. ¿Ven? En el medio de la espalda. Así es que lo voy a hacer. Entonces, por eso voy a cortar. Ahora les explico por qué hice el punto número 49. ¿Verdad? Recuerdan que hice un puntito extra. Miren por qué. Porque ahora voy a pasar este por aquí. Aquí está amarradito, pero lo pienso pasar también por el segundo punto. Ahí vamos. Entonces ya este punto, que era el 49, no vale. Así es. Ven, aquí. Ahí está. Es para atarlo, para que quede más agarradito. Por eso lo hice así. Ok. Ya, ahí está. Una cadeneta de 48 puntos. Aquí está. Aquí lo tengo. Ahí lo dejo porque ese hilo no lo corto, siempre lo escondo. Lo voy a esconder aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar. Recuerden, la parte de delante tiene 52 puntos. Hicimos una cadeneta de 48 puntos. Quiere decir que todo alrededor de la falda de nuestro vestido serán 100 puntos, dependiendo del size que ustedes van a hacer su vestido, ¿verdad? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es empezar en el medio de nuestra falda. Vamos a empezar ahí para poder empezar a tejer. Aquí está mi hilada. De esta manera voy a empezar. Pueden hacerlo al ojo, pueden tomar una cinta medidora o pueden contar los puntos para que lleguen al medio. Yo regularmente me voy a guiar por este. ¿Ven? Me voy a guiar por la parte delantera para saber cuál es el medio. Entonces voy a hacer mi punto aquí. ¿Ven? Si hago esto, lo doblo, voy a saber que ese es el medio. Aquí voy a empezar a hacer medios puntos dobles. Voy a hacer 100 medios puntos dobles, todo alrededor de nuestro trabajo. Recuerden, aquí estoy entrando, mi hilada, tomo y voy a hacer en el mismo lugar un medio punto doble. Aquí está mi primer medio punto doble. Entonces, como ya ustedes vieron el video 1 y el video 2, ya saben hacer los medios puntos dobles, ¿verdad? Y saben que cómo hacer los medios puntos dobles punto por punto en las cadenetas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vemos cuando ya vayamos a cerrar esta primera vuelta de la falda de nuestro vestido, ¿ok? Medios puntos dobles y asegúrense que tienen su trabajo de esta manera, porque todo va a ser, esta es la parte de abajo, va a ser así para arriba, como estamos tejiendo de arriba para abajo. Entonces ya saben, nos vemos aquí cuando estén al terminar la vuelta número 1 de nuestra falda. Aquí estamos ya, vamos a cerrar nuestra primera vuelta, ¿ok? Asegurándonos que todo está correctamente colocado. Entonces vemos, vamos a asegurarnos, ¿ok? Okay, ese es el último puntito, lo solté aquí. Déjenme jalar un poquito aquí para no perderlo. Hagan esto. Asegúrense que hayan hecho lo correcto. ¿Ven? Así, que esté derecho. Entonces, ya aquí está. Aquí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar mi puntada de la siguiente manera, como ya ustedes han visto que lo hago. Entro mi agujeta en medio del primero y el segundo punto, que es este. Tomo esa hilada que había ya soltado, la introduzco por este orificio, halo un poquito, ¿verdad? Halo un poco y
tomo la hilada de esta manera. La voy a tomar y voy a hacer esto. Vamos, se me hace complicadito el primer punto. Aquí está. Entonces doy vuelta a mi trabajo de la siguiente manera. Así. Doy vuelta a mi trabajo. Este hilo que está aquí, solamente hago esto. Lo tomo este. ¿Ven? Aquí tengo dos. Aquí voy a hacer el primer punto de la segunda vuelta. Vamos a hacerlo así. Di vuelta a mi trabajo. Viré. Este es el primer punto de la segunda vuelta. La segunda vuelta voy a hacer lo mismo. Todos van a ser 100 medios puntos dobles. Nada va a cambiar. Primera, vamos a hacerlo así. Primera, segunda y tercera vuelta va a ser lo mismo. 100 medios puntos dobles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la segunda y la tercera vuelta. Nos vemos al final de la tercera vuelta para que continuemos con nuestro trabajo, el que cambiará a partir de la cuarta vuelta. Ya sabes. Aquí voy yo ya a cerrar la segunda vuelta. ¿Ok? Dije que nos veríamos en la tercera, pero quiero cerrar la segunda con ustedes de nuevo. Vamos a cerrar de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Tomamos la hilada, la introducimos aquí y alamos para hacer. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Viramos nuestro trabajo de nuevo, ¿verdad? Hicimos esto. Tomamos este hilo, este también, y en este mismo puntito vamos a hacer nuestro primer medio punto de la tercera vuelta. Solamente quería decirles eso. Nos vemos. Vamos a finalizar esta tercera vuelta. ¿Okay? Hacemos lo mismo. Ya sabemos cómo finalizar las vueltas. ¿Qué hacer? Vamos. Aquí lo puse. Y el hilo está aquí. Tomo este. Tomé. Ahora, ¿qué hago? Lo volteo de esta manera. ¿Ok? Saco mi agujeta. Viré mi trabajo, ¿verdad? Saqué la agujeta, tomé esta hilada. Aquí está. Entonces, aquí vamos ahora a la cuarta vuelta. Vamos a introducir crochet hook, el ganchillo en el mismo lugar. Vamos a hacer un medio punto doble, cuarta vuelta, primer punto de la cuarta vuelta. Vamos a hacer segundo medio punto doble, tercer medio punto doble y cuarto medio punto doble. Vamos a hacer un aumento en el próximo punto. Un aumento quiere decir que vamos a hacer 2 medios puntos dobles en el mismo punto, en el mismo lugar. Así hacemos 4 medios puntos dobles, después hacemos 2 medios puntos dobles en el mismo lugar, que sería el quinto punto. Ese es un aumento. Entonces ahora vamos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? El quinto sería 2 medios puntos dobles en el mismo lugar, un aumento. Ok. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto hacemos lo mismo. 2 medios puntos dobles en el mismo punto. Esta va a ser la secuencia de la vuelta número 4, de la cuarta vuelta. ¿Ok? Entonces vamos. 1, 2, 3. Vamos, esperen. 3 y 4. Entonces el quinto serían 2 medios puntos dobles en el mismo lugar.
Seguimos 1, 2, 3, 4. 2 medios puntos dobles en el quinto punto, entonces son 2 medios puntos dobles. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta secuencia la vamos a seguir hasta el final, hasta que cerremos la cuarta vuelta. Nos vemos entonces aquí al final de la cuarta vuelta. Ok. Para que entonces cerremos y empecemos la quinta. Así sigan 4 medios puntos. En el quinto hacen 2 medios puntos dobles en el mismo lugar. Cuarta vuelta, recuerden. Ya vamos a cerrar la cuarta vuelta, ¿ok? Ya yo terminé mi cuarta vuelta. Vamos a cerrarla de la misma manera que lo hemos hecho anteriormente. Tomo mi hilada, la introduzco así por el último punto. Entonces ahora hago esto, la tomo aquí, entro el hilo de esta manera, volteo mi trabajo o viro mi trabajo, como ustedes lo digan, lo viro, saco mi agujeta, tomo este hilo y tomo el próximo y hago en el mismo lugar. Voy a introducir mi agujeta y voy a hacer mi primer punto de la quinta vuelta. En esta quinta vuelta los aumentos serán de la siguiente manera. 1, ¿verdad? Hice mi primer punto. Segundo punto, medio punto doble. Tercer, medio punto doble. En el cuarto, medio punto doble, voy a hacer mi aumento. ¿Ok? Entonces, en el cuarto voy a hacer 2 medios puntos dobles. Entonces voy a hacer de nuevo 1, 2, 3. Esta es la quinta vuelta, ¿ok? Estoy en mi quinta vuelta haciendo 3 medios puntos dobles, un aumento, 3 medios puntos dobles, un aumento. Esta será la secuencia de la quinta vuelta. Vamos. Ok. Ya hice mi aumento, entonces ahora vuelvo. Vuelvo. Medio punto doble. Segundo, medio punto doble. Tercero, medio punto doble. Y en el cuarto hago mi aumento. Un medio punto doble, 2 medios puntos dobles en el mismo lugar. Ahí vamos. Vamos ahora. 1, medio punto doble, 2 medios puntos dobles, 3 medios puntos dobles. En el cuarto hago mi aumento, que es 2 medios puntos dobles en el mismo punto. Aquí seguimos. Volvemos. 1, 2, 3. Y en el cuarto volvemos a hacer un aumentito. Entonces estamos en la quinta vuelta. Creo que ya van viendo la secuencia de la quinta vuelta. Nos vemos al final de esta vuelta para que cerremos y entremos a la sexta vuelta. Esta falda llevará un total de 50 vueltas. ¿Ok? 50 vueltas la falda. Entonces aquí continuamos. Estamos en la quinta vuelta. Cuando lleguemos al final nos encontramos aquí para cerrar la quinta vuelta, subir a la sexta, que será la última vuelta donde vamos a usar los aumentos. Nos vemos en breve. Ya vamos a cerrar la quinta vuelta, ¿ok? Vamos a cerrar de la siguiente manera. Como ya sabemos, nada cambia. Vamos a entrar. Okay. Aquí está. Por este puntito. Vamos a entrar esta hilada. Entonces,
Aquí está. Doy vuelta a mi trabajo de la siguiente manera. Entonces voy a tomar de nuevo vuelta número 6. Entonces tomo de esta manera. Esperen. Así. Tengo los dos hilitos. Entonces aquí mismo voy a hacer mi vuelta número 6. Mi primer punto de la vuelta número 6. Este es el primero. Entonces la vuelta número 6 consistirá en hacer 2 medios puntos, ¿verdad? De esta manera, 1, 2. En el tercero vamos a hacer nuestro aumento, 1 y 2. Vuelta número 6. Vamos a hacer 2 medios puntos dobles y en el siguiente ahí haremos nuestro aumento. Continuamos. 1 medio punto doble, 2 medios puntos dobles. En el tercero vamos a hacer nuestro aumento. O sea, vamos a hacer 2 medios puntos dobles en el mismo punto. Entonces, esperen. Ok. Continuamos. Primer medio punto doble. Un segundo medio punto doble. Y en el tercero que hacemos, hacemos el aumento. 2 medios puntos dobles en el mismo lugar. Entonces contamos 2. Y en el tercero, ahí vamos a hacer el aumento. Eso va a ser la secuencia de la vuelta número 6. ¿Ok? Aquí vamos. Ese es el segundo. Entonces en el tercero hago mi aumento. 2 medios puntos dobles en el mismo lugar. Aquí estamos. ¿Ven? Voy a abrir la parte de la falda para que vayan a ver cómo va tomando los vuelitos. Ustedes ven, va tomando volumen. Entonces así será. Entonces la vuelta número 6, que es la que estamos, entonces vamos a continuarla. Esperen un momentito. Ok. Ya hice mi aumento aquí. Entonces voy a hacer en el próximo un medio punto doble. El siguiente entonces va a ser un medio punto doble. Y en el tercero será 2 medios puntos dobles en el mismo lugar. Entonces, esta es la vuelta número 6. Nos vemos al final de esta vuelta para que cerremos y empecemos con la vuelta número 7. La vuelta número 7 ya no llevará aumentos, ¿ok? ¿Están listas para cerrar ya la sexta vuelta? Aquí estoy. Vamos a cerrar nuestra sexta vuelta. Ok. Aquí tengo mi puntito. Y ahora doy vuelta a mi trabajo de la siguiente manera, como ya sabemos todas. Entonces voy a tomar. Vamos a voltear esto. Tomamos nuestra hilada. Aquí, aquí. Y aquí mismo hacemos nuestro primer punto. Nuestro primer medio punto doble de la séptima vuelta. Que la séptima vuelta van a ser solo medios puntos dobles en cada uno. Ya no vamos a hacer aumentos, no hacemos disminuciones, vamos a hacer punto por punto, ¿ok? Medio punto doble por medio punto doble, todo alrededor. Entonces, esta séptima vuelta va a ser de esa manera. Va a ser ya normal. Y así vamos a seguir hasta la vuelta número 50. Empezamos la vuelta número 7. Quiere decir que nos quedan
En total 44 vueltas más, porque ya teníamos 6, empezamos a 47, pongamos que con la 47 son 44 vueltas en total. Ok, entonces ya ustedes saben cómo darle vuelta a su trabajo, ya saben cómo cerrarlo. Entonces vamos a hacer todos estos medios puntos dobles todo alrededor. Ok, ya saben, yo voy a dar 50 vueltas. Si ustedes lo quieren hacer más larga, la pueden hacer. Si la quieren hacer más corta, también. Nos vemos al final para que vean cómo quedó nuestro vestido y puedan decidir si lo quieren hacer por completo. ¿Ok? Nos vemos en breve. Aquí estamos ya para finalizar nuestro vestido. Les dije que yo lo haría hasta la vuelta número 50, pero he notado algo. He notado que como mi vestido es para una persona o para mi maniquí, que sería un size pequeño o mediano, decidí dejarlo en la vuelta número 40. Ahora, si la persona para la que ustedes están realizando este vestido es voluptuosa, entonces ya saben que la parte de la falda debe de ser un poquito más larga, porque al tener nuestro cuerpo más volumen, nos quedará un poquito corta de atrás. Entonces debemos, ustedes saben, de la parte trasera de nuestro trasero, ¿verdad? Entonces, como si es voluptuosa, tendrá más volumen su cuerpo, necesita que la falda sea un poquito más larga para que cuando suba en la parte de atrás no le quede tan corta. ¿Ok? Entonces, así está. Yo la di hasta la vuelta número 40, ¿verdad? Y aquí voy a terminar. Déjenme cortar mi hilo, que está aquí todo este. Déjenme cortar aquí. Y voy a medir para que sepan más o menos en la vuelta número 40 cómo voy a entrar. Ustedes saben cómo cierro así, ¿verdad? Halo mi hilo aquí y voy a entrar todo este y lo voy a esconderlo todo alrededor de mi trabajo. Ok, aquí está. Ya eso ustedes saben cómo hacerlo. Ya ustedes más o menos, entonces aquí les enseño. ¿Verdad? Miren, pueden observar. 40 vueltas le di a mi trabajo. Miren cómo queda la faldita. Entonces vamos a hacerlo en pulgadas. ¿Cuántas pulgadas tiene? Mi vestido tiene 12 pulgadas alrededor. Vamos aquí. Pueden ver. Desde aquí hasta aquí tengo 12 pulgadas de largo. Ese es mi vestido. O sea que si le agrego 10 vueltas más, que serían las 50, tendría alrededor de 13 pulgadas y media. ¿Ok? Entonces aquí está el mío, lo hice de 40 vueltas. Ustedes, si lo van a hacer para una persona que es un size large, un size extra large, entonces podrían agregar 10 vueltas más, dependiendo de lo voluptuoso que sea el cuerpo de la persona. Aquí está. Entonces, en breve lo que haré es ponerle el vestido al maniquí para que ustedes vean. Recuerden que para ustedes realizar este vestido necesitan ver el video 1 y 2, parte 1 y parte 2 de cómo hacer la blusa. Entonces, yo espero que pasen un bendecido día, que este video les haya gustado. Por favor, suscríbanse a mi canal si les interesa mi contenido, y muchísimas gracias por ver este video. Pasen un bendecido día. Ok, aquí está el vestido para que vean cómo quedó. Miren la falda cómo quedó. ¿Ven? Entonces, por eso les decía, el mío no tenía la necesidad de ser de llevar las 50 vueltas. Entonces, miren la espalda, miren el largo de atrás cómo quedó. Ok, entonces esta es la finalización de mi vestido. Miren que